Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En aras de lo que ya hemos conversado y redefinido precisamente en el área del derecho internacional privado y hace referencia a este tema que hemos abordado y que es importante cerrar, que es el problema de las calificaciones, permítanme realizar a través de esta cápsula de carácter asincrónico, situarlos y contextualizarlos. Claramente nosotros hemos hablado o hemos conversado y esta sesión va a ser de ese carácter o de esa manera. Hemos analizado cuál es el problema de las calificaciones. Y es que el problema de las calificaciones está precisamente dirigido en este conflicto de leyes que se presentan, ¿no? Y son varias, ¿no? Hemos abordado la calificación, hemos abordado principalmente el reenvío. Nos falta el orden público internacional y el también conocido el fraude a la ley. Y yo voy a hacer este feedback precisamente para que ustedes puedan dar lugar a conectarse, ¿no? El primero de ellos, la calificación, hace precisamente referencia, cuando hablamos de calificar, es definir precisamente la naturaleza jurídica de una determinada institución. Es decir, definir el concepto de una determinada legislación como tal. Y como tal, tendremos que saber, en base a esa calificación, qué determinación legislable aplicar. Entonces, el origen fundamentalmente del problema, de estos problemas de conflictos de ley y que tiene como el primero de ellos la calificación, nació precisamente en Francia a propósito de un caso o del famoso o del conocido testamento hológrafo otorgado en este país precisamente por un holandés. Y es que la legislación holandesa prohíbe a los holandeses testar en otra forma que la permitida por ella como tal, aun cuando se encuentren en el extranjero los respectivos causantes. Esta legislación no reconoció la validez del testamento hológrafo, es decir, aquel que es fechado, escrito, firmado de puño y letra por parte del testador. Y por su parte, Francia claramente reconoció la validez del testamento hológrafo. Entonces aquí vemos los dos conflictos, ¿no?, que se presentan entre la normativa francesa y entre la normativa holandesa, que fue uno de los grandes orígenes a partir de esta situación, a partir de este caso que se diese para hablar de calificar exactamente. Entonces surgió la duda claramente en determinar cuál era y en calificar mejor la naturaleza de la respectiva disposición holandesa. Entonces, ¿se le considera como una regla relativa solamente a la capacidad o era solamente una disposición más bien que tenía que ver con la forma de los actos? Que apelaríamos, por supuesto, al locus regit actum. Entonces, si esto es así, si se le considera como una regla de capacidad, ese testamento sería nulo, ya que en Francia la capacidad jurídica de los extranjeros se rige por su ley local o por su reina o por su ley nacional. Y por el contrario, si la consideramos solo como una disposición que regla o que regula la forma de los actos, ese testamento sería perfectamente válido, ya que habría que aplicar la legislación francesa, que en este caso era o sería la llamada a regir la forma del acto. Entonces, este problema de la calificación, que es nuestro primer problema, si bien algunos pretenden remontarlo a los estudios realizados por Roland hacia el siglo XV, XVI, XVII, XVIII inclusive, y que fue desarrollado en una forma mucho más puntual en el año de 1897, fechas en las que de una u otra manera fueron consolidadas esta forma o este concepto de calificar por Martín. Entonces, a primera vista, básicamente, la esencia del derecho internacional privado es precisamente calificar como tal. En tal razón, la calificación es precisamente fundamental para poder entender cuál ley o cuál legislación
fuese perfectamente aplicable o viable. Sin embargo, hay autores como Pilet que no le daba tanta importancia y que decía que este problema de la calificación era un problema de carácter teórico y que simplemente se iba a resolver con la actividad que pudiesen tener cada tribunal, ¿no? Pero solo en un tratado que versó sobre diferentes materias de derecho internacional privado que se suscribió entre Rusia y Alemania. Inicialmente un tratado tiene connotaciones de derecho internacional público, pero este tratado tuvo repercusiones en el derecho internacional privado porque ellos fijaron los conceptos que cada uno de dichos estados tenían de las diversas instituciones jurídicas implicadas en el tratado como tal. En los acuerdos de La Haya de 1925 también hay referente a asuntos a las materias de quiebras. Entonces se estableció que sería la ley del tribunal ante el cual se presenta la cuestión, a donde debía establecerse la calificación de la determinación de la legislación aplicable como tal. Y es que el problema de la calificación puede llevarnos a muchas veces la necesidad de determinar la situación jurídica que se produce en virtud de ciertos hechos o casos creados por el legislador extrañamente, ¿no? Pero extrañamente es cuando tenemos elementos extraños, ¿ya? Entonces, por esa razón, calificar es el acto de determinar qué legislación es aplicable precisamente para dar solución o alcance a un conflicto como tal. Entonces, la doctrina, hay muchas doctrinas, que una de ellas que sostiene que la calificación debe hacerse conforme a la ley del sistema aplicable. Y esta es la sostenida por Martín, por Armillón, por Pilet y otros quienes pretenden fundamentar el principio de la calificación en razón de la soberanía, al decir que si una institución jurídica va a quedar calificada por un derecho extranjero, ello importará en realidad una valoración de la soberanía del Estado ante el cual se vislumbra o se visualiza el asunto como tal. Pero bien sabemos nosotros que cada vez que se produce un conflicto de derecho internacional público, no hay conflicto de soberanía, sino hay un conflicto de leyes. Entonces, estos autores, en apoyo a sus tesis, argumentaban primeramente que cuando la ley de un Estado hace aplicable un derecho extranjero, no debe distinguirse entre disposiciones de conexión o factores de conexión y simplemente dar lugar a que el derecho extranjero debe aplicarse en toda su integridad, ya que dicha ley no hace distinciones. Pero si se adopta la calificación nacional y no la del derecho extranjero, se aplicará una institución jurídica que no es la legislada. Entonces, así, de todas maneras, hay diversas posturas, ¿no?, que le dan lugar a la calificación desde la órbita de la aplicación de la ley nacional o desde la órbita de la aplicación de la ley extranjera o internacional. Ahora pasemos al segundo punto de los problemas de los conflictos de leyes, y es el reenvío. Y el reenvío ya lo conversamos ampliamente, así que no me voy a detener en él, sino abordar lo que nos hace falta. Y es que el reenvío, entramos precisamente, que es como una suerte de limitaciones. Existe reenvío cuando la legislación de un Estado con cuyos preceptos debe ser resuelto un asunto declara aplicable a este caso la ley de otro Estado, el cual a su vez soluciona dicho Estado, declarando aplicable la ley del primer Estado o la de un tercero como tal. Entonces, este problema nace a partir de que ya lo habíamos conversado, el famoso caso Forgo, ¿no? Con el nombre de Affaire Forgo, y es que nace en el año de 1874 en Francia, cuando un ciudadano bávaro llamado Forgo muere dejando en Francia una herencia compuesta de bienes muebles solamente, y teniendo como únicamente unos parientes de línea colateral, si la memoria no me falla. Entonces, en ese caso puntual, la ley francesa dispone que existiendo solo parientes colaterales del causante, sucede el fisco. Entonces, claro, en conformidad o de conformidad, los representantes fiscales pidieron para el fisco la posición
efectiva, ¿no? O la posesión efectiva, en este caso puntual, de la herencia. Petición que fue acogida porque era válida, ¿no? En primer escenario, digámoslo así. Los parientes colaterales de Forgo entablaron el recurso correspondiente y argumentaron que, siendo la sucesión únicamente de bienes muebles, debía aplicarse la ley bávara, ya que en estos casos la propia ley francesa disponía que la sucesión se regía por la ley nacional del difunto. La Corte de Casación, sin mayor estudio, resolvió que la herencia fuera entregada a dichos parientes. Entonces, estudiada la ley bávara por los abogados fiscales franceses, nos dimos cuenta que establecía que la sucesión de una persona se rige por la ley de su último domicilio. Entonces, basado en esta última disposición, el fisco francés recurrió a la casación en el fondo, que vamos a ver un poco más adelante este recurso, y obtuvo sentencia final a su favor. No porque el último domicilio del causante haya estado en territorio francés, sino porque la ley bávara disponía que se aplicase la ley francesa. Entonces, este caso sirvió de punto de partida para estudiar precisamente este problema del reenvío, el que se rechaza por la gran mayoría de los tratadistas, porque inclusive puede haber un reenvío perpetuo, produciéndose así un verdadero círculo vicioso. Pero hay doctrina que acepta el reenvío y hay doctrina que lo rechaza. Una de las que lo aceptan de una u otra manera es que no se puede separar las reglas de conexión de las demás leyes extranjeras a la cual se atribuye competencia por la ley FORI, sino mediante un proceso de abstracción, clasificación teórica, que de una u otra manera hacen que se genere una suerte de reenvío o de remisión a otra ley como tal. La doctrina que rechaza puntualmente el reenvío lo manifiesta precisamente como una suerte de aplicación, de limitación de estos conflictos de leyes que de una u otra manera se pueden volver perpetuos o pueden contemplarse como círculos viciosos como tal. Entonces, eso es lo que definitivamente se le argumenta al reenvío como tal. Vámonos al orden público internacional, que son los problemas de las limitaciones de los conflictos de leyes y que de una u otra manera están en esta numeración muy importante frente a cómo se puede determinar básicamente la legislación aplicable frente a una situación de conflicto como tal. El orden público internacional. El orden público internacional hace congruencia o hace noción a la aplicación del derecho extranjeros. Diríamos que se diferencia de este orden público interno, ¿no? Pero que en este caso se aplica el orden internacional. Entonces, así como en todas las legislaciones, el concepto de orden público interno o el concepto de orden público local tiene siempre su arista versus el orden público internacional o la legislación internacional como tal. Entonces, si hablamos de ello, el orden público interno va a ser precisamente la comprensión de las leyes que se refiere el derecho público y las que se refieren, por supuesto, también al derecho privado como tal, como todo. Derecho público, derecho privado, hace parte de la estructura orgánica de cualquier estado u ordenamiento jurídico. Pero podríamos decir entonces que la idea, que el orden público interno es la idea micro y la idea macro, la idea genérica, viene a ser el orden público internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Lauren, las leyes que forman el orden público internacional son las que precisamente conciernen a los derechos de la colectividad, porque cuando se habla de orden público internacional estamos hablando precisamente de las normas que se aplican en este contexto como tal. Según Despanet, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las teorías modernas? Las normas de orden público internacional son aquellas que la autoridad considera precisamente indispensables para el mantenimiento y el buen gobierno de la sociedad, hoy por hoy que estamos en una altísima polarización. Las
el orden público internacional son normas de carácter imperativa que también son establecidas internamente por el legislador y que dan cabida a un amplio margen de protección de la colectividad frente al cuidado de la moral, de la moral social. Entonces, con esta razón puntualmente, el orden público internacional viene a convertirse de una u otra manera o viene a estar comprendido, mejor aún, por una suerte de reglas de conexión puramente nacionales. Mejor aún, el orden público internacional se vale de las reglas de conexión nacionales. El orden público internacional son disposiciones positivas absolutas que utilizan a los factores de conexión precisamente para poder ser efectiva. Las leyes de orden público internacional son todas aquellas leyes que rechazan a toda disposición que pueda atacar o vulnerar cualquier institución que fundamente la organización política o social de un pueblo, su moral, sus buenas costumbres, entendiendo por todas las fuentes del derecho internacional privado. Pero claramente las características del orden público internacional dan alusión a que sí, hay una cierta positividad hacia el uso hacia el conjunto de las reglas o de las normativas internacionales, pero sin embargo, al recabar o al enfatizar de que debe hacer uso de los factores de conexión nacional, da también lugar a que cada país tiene su propio concepto de orden público internacional. Y aquí es donde definitivamente debemos estar muy claros, porque es que sí, tenemos una conceptualización de orden público internacional, pero que también avala y da lugar a que cada país considere lo que es para él el orden público internacional. Y claramente, este orden público internacional, considerado desde la visual del país, está compuesto por un conjunto de leyes de orden territorial, de aplicación forzosa y obligatoria para todos los habitantes del país, y que de una u otra manera deben precisar cada país qué entiende por orden público internacional como tal. Entonces, claramente, cuando nosotros hablamos de orden público internacional, estamos hablando de que también hay doctrinas que lo validan o hay doctrinas que lo negativizan. El efecto negativo es que ellos eliminan de tajo la ley extranjera, es decir, disposiciones contrarias al orden público internacional no pueden aplicarse. Y el efecto positivo es que se traduce en la aplicación de la ley nacional, se acompaña la ley nacional a esta protección que tiene cada estado y que sus disposiciones serán aplicadas por el tribunal para resolver el asunto sometido a su consideración. El orden público internacional, de una u otra manera, sí, tiene algo de influencia desde la órbita exterior, pero no obstante, le otorga a cada país el beneplácito de decir o de determinar qué se entiende por orden público internacional. Y no es precisamente de tajo decir, aplicamos la ley internacional o la ley extranjera. No, señores, es darle lugar a algunos matices, alguna forma de expansión a la ley nacional, valiéndose precisamente de su uso para alimentar todo lo que tiene que ver con el concepto de soberanía de cada estado y que cada estado delimite lo que considera para sí el orden público internacional como tal. Entonces, claramente, eso es lo que pudiésemos entender respecto del orden público internacional. A mí se me ocurre básicamente cuando hemos hablado del orden público internacional, en Chile tanto el divorcio como la poligamia pudiesen entrar en conflicto con conceptos de orden público internacional, claramente, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque tenemos normas locales, normas de plano internas,
que protegen la figura del divorcio, que anulan, que no están de acuerdo con la poligamia y que de una u otra manera, por más de que ésta existiese en los planos de orden internacional, solamente se va a predicar la aplicación soberana que en cuanto a orden público pueda ser benéfica para cada país. ¿Ya? El fraude a la ley es nuestra cuarta limitante o nuestro cuarto problema de conflicto de leyes. Y claramente cuando nosotros entramos al estudio del fraude de la ley, básicamente reviste mucha importancia hoy por hoy, porque constituye una suerte de remedio, bálsamo en ciertos casos necesarios para impedir que el derecho pierda su autoridad y que muchas personas burlen mediante maniobras fraudulentas fundamentales disposiciones que son importantes, que son imperativas o que pueden ser prohibitivas. El fraude a la ley básicamente consiste en eludir, ese es el término que yo utilizaría, eludir las disposiciones de una ley nacional para someterse a una extranjera mediante el cambio de uno por lo menos de los factores de conexión. Bueno, esto al final viene siendo una estrategia, ¿no?, para la aplicación del derecho internacional privado. Cualquiera que sea la definición que podamos dar lugar al fraude a la ley, siempre que deban concurrir en él dos elementos fundamentales para que se pueda configurar. Un elemento internacional que viene siendo como el animus, que consiste en la intención fraudulenta de subtraerse del imperio de una legislación para colocarse bajo otra, y un elemento positivo llamado corpus, que consiste en materializar dicha intención, cambiando uno de los factores de conexión, en más breve, en realizar un acto con dicho efecto, ¿no? Para que exista fraude a la ley, que no lo entendamos así como una forma violatoria o prohibitiva desde todo punto de vista, ¿no? El fraude a la ley busca ser una estrategia precisamente para dar lugar a la aplicación de la legislación extranjera, que es tan esquiva en muchos países. Pero para que exista fraude a la ley es necesario que estos elementos concurran ambos. Cualquiera que de ellos falte, no hay fraude a la ley. No debiésemos confundir el fraude con violación o simulación, o con enriquecimiento sin causa. No, en absoluto. En el fraude a la ley no hay violación a la ley porque está permitido, sino que se cumple con una intención dolosa cambiando uno de los factores de conexión. Y ojo, esto es una estrategia jurídica. ¿Cuál de los factores de conexión, si ya hemos establecido uno, pudiese ser más conveniente para una situación posterior? En la simulación, lo que se trata es de aparentar un determinado acto o contrato que se ha ejecutado en un lugar o estado distinto del que en verdad se había celebrado. Es decir, se aparenta cambiar las cosas. Acá no. Ejemplos de fraude a la ley pudiésemos decir el caso de dos personas de nacionalidad chilena que decidan disolver su matrimonio por medio del divorcio, que decidan divorciarse. Pero como no pueden hacerlo en sus patrias antes de la legislación 19.968, que no lo permitía, tocaba apelar a algún tipo de figura, artilugio, para poder buscar la nulidad del matrimonio. Pero digamos que no se pueden divorciar acá en el país como tal, pero sí obtienen ese divorcio en el extranjero. Entonces, no surtiría los efectos en Chile, pero se trasladan a Uruguay o Argentina y pueden prevalecer y mediante, se me ocurre, nacionalizarse, pueden dar lugar a la aplicación de esa disolución. Solicitándola, obtienen el divorcio, se trasladan nuevamente a Chile y ese divorcio, esa sentencia, la pueden validar a través de la figura del exequatur. Cambian el factor de conexión. Cambian el de nacionalidad por domicilio, por ejemplo. Burlan, esa es la verdad, burlan
la ley chilena para poderse divorciar. Según se acepte o no el fraude a la ley, tendríamos que analizar si dicho divorcio es válido o no válido en Chile, ¿no? Pero debiese serlo a través de la figura del exequatur. Entonces, con el fin de burlar una legislación que pone muchas trabas a la constitución de una determinada sociedad o de una determinada situación jurídica, lo que de una u otra manera se trata es de eludir, evadir algún tipo de factor de conexión para dar el beneplácito y la concesión de ese establecimiento de ese derecho. Frecuentemente se cambia mucho el factor de conexión para dar caso, para dar producto a este fraude a la ley, con el objeto de dar y de trasladar en el fondo la competencia a otros tribunales a través de distintas acciones, por supuesto. Y eso es lo que busca claramente ese fraude a la ley como tal. Bueno, el mismo caso, dos chilenos que quieran divorciarse y se van para Francia y sin cambiar nacionalidad, obtienen el divorcio en ese país. Aquí se ha violado flagrantemente la ley chilena, porque este divorcio es nulo para nuestra legislación, no existe. Pues los chilenos quedan sujetos, como bien lo indica el artículo 14, 15 y 16, a las leyes patrias, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, en lo relativo a su estado y a capacidad para ejecutar determinados actos. Creo que reza de esa manera. Entonces, fíjense cómo de una u otra manera el fraude a la ley hay que tratar de cuidarlo, hay que tratar de visualizarlo, no confundirlo con la violación o con la simulación, porque lo que tratamos es de cambiar el factor de conexión para efecto de darle validez a una futura a un futuro reemplazo que permita validar la institución o situación jurídica claramente en el derecho local como tal. Hay una doctrina, como todo, que acepta el fraude de la ley. Por el momento, cuenta con la mayoría de los tratadistas y sostiene que debe reconocerse la validez de esos actos, ya que es imposible analizar y precisar en cada caso el factor o elemento intencional que ha guiado a las personas a ejecutar determinado acto. Además, las personas son enteramente libres para elegir las legislaciones a cuyo imperio se van a someter, obviamente, y que estos actos serán lícitos y perfectos, válidos, ya que no estarán violando de ninguna manera, porque la ley lo permite, la ley de derecho internacional privado así lo permite, en ningún momento violar la ley, sino por el contrario están aplicando disposiciones legales. Las personas, al ejecutar un determinado acto o contrato, buscan siempre un beneficio jurídico y es justo que sean libres de colocarse bajo el imperio o bajo la ley que les sea más favorable. Indiscutiblemente el fraude a la ley es uno de los límites o de las prohibiciones más complejas, ¿no? Pero que es perfectamente válida como tal. Ahora bien, nosotros tenemos una última limitante que claramente a veces en el derecho internacional privado no es muy tenida en cuenta, pero sí es válida, que es lo que hemos llamado la cuestión previa. Y es que la cuestión previa, yo voy a ser muy puntual en ella, es o tiene por fin la aplicación de dar respuesta a una determinada cuestión jurídica, una determinada cuestión principal. Depende de la respuesta que se dé a otra cuestión jurídica, es decir, a la cuestión previa, ¿ya? Entonces, esta cuestión previa es la que goza de entidad o de fuerza suficiente para plantearse como cuestión principal, aunque inicialmente parezca una cuestión previa. Me explico. Por ejemplo, puede presentarse
para ser un poco más clara. En una sucesión, la validez del matrimonio contraído por el causante. El matrimonio es la cuestión previa, pero terminó siendo la cuestión principal a través de la sucesión. Porque el matrimonio es lo que legitima a ese cónyuge para sucederlo. Entonces, lo que se ha dicho de la cuestión previa es que concurren algunos elementos, como tales, que la norma de conflicto local o del foro o de la lex fori designe como aplicable la aplicación de la cuestión principal a un derecho extranjero. Segundo, que para dar respuesta a esa cuestión jurídica es necesario responder a otra cuestión jurídica. O sea, es preciso determinar qué legislación aplicable sería esta cuestión previa, porque prácticamente está dentro de los escenarios del derecho internacional privado. Y para dar respuesta a una cuestión previa, las normas de conflicto del foro se remiten a un ordenamiento distinto de aquel al que se remiten las normas del conflicto del derecho extranjero que rige la cuestión principal. De tal manera que el resultado de aplicar un ordenamiento u otro difiere. El problema para el juez consiste en decidir qué sistema de derecho internacional privado ha de utilizar para resolver la cuestión previa. Aquí se genera otro conflicto y por esa razón la cuestión previa no es tan usada, porque genera mayores problemas de calificación. El sistema del foro o la lex fori o el sistema del derecho internacional privado que regula la cuestión principal. Entonces se plantea la posibilidad de aceptar una excepción a la regla general de que el juez aplique las normas de conflicto del foro y que solo cuando la cuestión principal se rige por un derecho extranjero surge esta duda para el juez. Si por el contrario la cuestión principal queda sometida al derecho del foro, cualquier cuestión previa que pueda suscitarse debería regirse indiscutiblemente por el sistema de derecho internacional privado del foro. Entonces, dos serán los caminos a seguir, porque es a veces complejo entenderla para que pueda haber cuestión previa, tiene que haber una cuestión principal. Entonces, claramente serían dos los caminos a resolver. O respetamos la regla general y aplicamos la norma de conflicto del foro para resolver la cuestión previa, o hacemos una excepción a la regla general y aplicamos las normas de conflicto del ordenamiento extranjero aplicable a la cuestión principal. Y son los dos caminos a seguir para poder dar lugar a resolver rápidamente la cuestión previa como tal. Y chiquillos, esto básicamente fue lo que hemos conversado en razón de los problemas de conflictos de leyes, que hay otras maneras de resolverlos, distinto, por supuesto, de los factores de conexión. Yo me quiero despedir, nos veremos puntualmente el próximo miércoles con la aplicación de la legislación internacional, sus implicancias versus la legislación territorial. Un saludo, cuídense.